Bueno, de parte de Clínica Kumara y del laboratorio Doctora Soler, les damos la bienvenida por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio. El día de hoy pues esta es nuestro segundo webinar, así que es una etapa nueva dentro de Clínica Kumara y estamos pues muy emocionados de poder tener hoy acá con nosotros reconocidos homeópatas que nos van a compartir un poco acerca de cómo la homeopatía nos puede ayudar en estos momentos de pandemia. Quiero pasarle ahora un momento a la palabra a la doctora Karen Bedel, que nos va a orientar un poco acerca de cómo vamos a funcionar con el asunto de preguntas y respuestas. Karen, ¿estás Sí, conectada? acá estoy, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, vamos a funcionar de la siguiente manera. Vamos a tener 3 conversatorios con 3 doctores. La idea es que ustedes hagan sus preguntas al finalizar el conversatorio, digamos, durante todo el tiempo pueden hacer preguntas donde dice preguntas y respuestas, no en el chat, porque en el chat no las vamos a estar viendo, ¿está bien? Entonces, donde dice preguntas y respuestas, hacen sus preguntas y al finalizar cada doctor voy a seleccionar unas 4 o 5 preguntas dependiendo de la cantidad y del tiempo que tengamos para poder aclarar las dudas con los doctores. Al finalizar, digamos, si nos queda más tiempo, podríamos igual responder algunas de las preguntas, pero igual, como digo, todo depende del tiempo que tengamos. Ok. Bueno, yo quisiera, a modo de introducción, explicarles un poco de cómo cómo la homeopatía ha sido utilizada en diferentes pandemias. Ya desde mediados del siglo XIX, el padre de la homeopatía, que fue el doctor Hahnemann, médico alemán, hablaba de su uso en el caso de cólera, utilizando diferentes medicamentos como la cánfora, el cuprum, el veratrum album, pero no solamente fue él el que habló de la utilización de la homeopatía en el caso del cólera, sino también en otros países como España, como Rusia, como Hungría, como Austria, se empezaba a utilizar homeopatía en esos casos y notaron una menor incidencia de mortalidad. También en el caso de la fiebre española en 1918, que como bien sabemos fue una pandemia que provocó la muerte de casi un 3 a 6% de la población mundial, la homeopatía tuvo un rol muy, pero muy importante, sobre todo en Estados Unidos, donde fue utilizada por el grupo de W.A. Pearson, en el cual ellos utilizaron remedios como el Gelsemium, el Ferrum Phosphoricum, el Bryonia, el Pathorium perfoliatum, que fueron utilizados con un gran éxito porque vieron que en esos casos hubo una disminución importante de la mortalidad. Por otro lado, hay experiencia y documentación científica del uso de la homeopatía en casos de leptospirosis, en casos de dengue, de chikungunya, sobre todo en países como Cuba, que ha sido un país en el cual la homeopatía ha sido utilizada en diferentes pandemias. En el caso de Cuba específicamente, ellos han utilizado nosodes homeopáticos, que son medicamentos que vienen a ser como tomamos secreciones o virus atenuados y los homeopatizamos, por así decirlo. Y Cuba ha sido pionero en este asunto. Entonces, como podemos ver, la homeopatía ha sido utilizada, por supuesto, en la India también, en estas situaciones de dengue, de leptospirosis. Actualmente, el papel de la homeopatía en este COVID-19 inicia con los doctores Bhatia, médicos de la India, quienes hacen una revisión bibliográfica acerca de los síntomas clínicos de pacientes de China, específicamente de Wuhan, y hacen una repertorización de estos síntomas y llegan a la conclusión de que hay medicamentos que podemos utilizar como son Arsenicum album, como es el Lycopodium, como es el fósforo, que podrían ser utilizados de acuerdo al principio homeopático.
Es interesante, hay un estudio muy reciente que se hace en Italia por parte de un grupo médico de 50 casos que fueron tratados con homeopatía, en los cuales podemos ver el uso de Gelsemium, Arsenicum album y Brionia. Este es un estudio que se hace ya en pacientes con COVID-19 y se ve una excelente evolución de estos casos. También el doctor Aon To en China habla del uso de Gelsemium, de Brionia, de Eupatorium. Por otro lado, en la India, que es bastante conocido, se ha utilizado actualmente, se utiliza Arsenicum album a la 30 y se está utilizando en toda la población con el fin de prevenir, como regular el sistema inmunológico. Y esto pues ha dado aparentemente buenos resultados porque cuando vemos la incidencia de casos y la mortalidad en la India pues es bastante baja. Como parte también del arsenal homeopático, en Italia se ha empezado a estudiar la posibilidad del Quininum muriaticum, que es un análogo de la hidroxicloroquina, que podría también ser una opción terapéutica. En Cuba, que como ya lo mencionaba anteriormente, tiene una amplia experiencia en el uso de homeopatía en caso de pandemias, pues el Ministerio de Salud ha empezado a utilizar en la población un compuesto homeopático llamado Prevengovir que se está utilizando en estos casos para fortalecer el sistema inmunológico y disminuir la posibilidad de un contagio. Y por último, en México, que se está usando una isopatía. Las isopatías es cuando utilizamos ya sea de secreciones de la persona y convertimos esto en un medicamento homeopático, y se está estudiando en México acerca de secreciones de personas positivas para COVID-19 como una posibilidad terapéutica en esto. Entonces, como verán, sí se están haciendo avances y esto, pues como igual a nivel alopático, es algo que se está cambiando y que se está conociendo y entonces estamos en un continuo avanzar. Quisiera iniciar con uno de nuestros invitados, que es el doctor Roberto Alvarado Aguirre. El doctor Roberto es un médico formado en la Universidad de Costa Rica, pediatra, psicólogo también, tiene una gran cantidad de títulos, pero es terapeuta neural, es un homeópata, estudiado en Francia, y es una persona con muchísima experiencia en el tema y hoy nos va a compartir. Roberto, ¿me puedes escuchar? Claro que sí, Patricia. Ok. Contame, Roberto, acerca de la incidencia de COVID-19 que vemos que pues, en niños ha sido baja, ¿verdad? En estos casos. ¿Cuál sería en estos casos que es la causa de que esto esté sucediendo y cuál sería el papel de la homeopatía para la prevención en niños? Ok, tal y como lo decís, Patricia, la incidencia en niño es prácticamente cero, o sea, es bajísima. Y eso nos llamará mucho la atención, porque los niños no se están enfermando. Pero tampoco se están enfermando los adultos que están en buenas condiciones. En la realidad, los que se están enfermando son los adultos muy mayores y los adultos que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades debilitantes. O sea, el terreno es muy importante. Es muy importante porque la gente a veces se asusta mucho. Como dije en un video en YouTube sobre el éxito de la homeopatía en las diferentes pandemias, podemos decir que de 10 personas que tienen contacto con el fiebre cólera, solamente una o dos van a adquirir la enfermedad. Entonces, esto es importante porque no todos van a adquirir la enfermedad. Y esto se ve en esta pandemia. Los que están adquiriendo la enfermedad son las personas que tienen trastornos inmunológicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades muy crónicas. Por eso es que Italia tiene la población más envejecida de Europa. Y eso significa que tuvieron buena salud, porque llegaron hasta esta edad, son los que se están enfermando. En Nueva York, los que se están enfermando son los pobres, los latinos y los de raza.
porque son los que están en más condiciones. Entonces, Ujú. habla de que el sistema inmunológico está fuerte, no hay problema. Perdón, Roberto, es que la gente nos están diciendo que se está escuchando entrecortado lo que estás diciéndonos. Tal vez revisemos un poquito ahí la conexión, porque creo que sí, lo que dicen es que no se te escucha bien. Bueno, la conexión está por cable directamente Ajá. al módem. Ahora estamos mejor, creo. No sé si será, vamos a ver. Ok, tal vez revisas, porque tal vez puede ser que tengamos algunos micrófonos, no tenemos micrófonos abiertos, entonces, sí, tal vez es tu conexión, pero bueno, tal vez como mientras revisas lo tuyo, voy a Fíjate, a ver si resumir. mejoró, tal vez tenía el celular muy cerca de Ah, la... bueno, eso fue, ok. Sí, Entonces, eso que decía Roberto es bien interesante porque es exactamente el terreno en estos casos juega un papel importantísimo. Yo creo que cuando uno ve personas como se dan casos de gente joven que diríamos no tienen factores de riesgo, pero definitivamente el terreno ahí es importante, o sea, cómo está esa persona por dentro, por así decirlo, y eso incide mucho, por supuesto, la alimentación, cómo está esa posibilidad de eliminación que tiene, la capacidad de desintoxicarse. Entonces, definitivamente, y aquí creo yo que la homeopatía juega un papel primordial porque podemos trabajar desde el terreno. claro, por eso es que a los pacientes, a los niños que se han vacunado, yo les doy unas fórmulas de defensas para disminuir el efecto negativo que tienen algunas vacunas sobre el organismo. Igualmente se las doy a los pacientes que tienen cáncer, a los pacientes adultos. En este caso es lo recomendable. Lo que tenemos que es fortalecer el sistema inmunológico a través de los medicamentos homeopáticos que sabemos que son naturales y que no van a alterar el cuerpo por unos estímulos. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que no se da en niños, por eso es que tampoco se da en adultos que están en buenas condiciones, sanos. Y por eso tenemos que tener tranquilidad, porque si estamos bien, no va a pasar nada. Y por ejemplo, ¿cuáles aspectos crees que serían importantes tener en cuenta en los niños para que estén bien, como lo estás diciendo? Bueno, vos mencionabas algo, la alimentación, por ejemplo. Estar con una alimentación adecuada, que no estén alimentándose con sustancias artificiales como colorantes, saborizantes, preservantes. Lo segundo es la tranquilidad. Fíjate que la primera experiencia que yo tuve, y esto fue como trabajando en Lima antes de irme a Francia a estudiar medicina de adultos, llegaba una señora cada 15 días con un niño enfermo, con gripe. Y no sé, mi intuición seguramente me preguntó al término de la tercera sesión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ustedes, en su familia, en usted? Y ella bajó los ojos, se puso a llorar. Después de llorar me dice, ay doctor, usted me va a perdonar, pero le tengo que decir la verdad. Estaba haciendo el amor con mi esposo, y mi esposo me gritó y me dijo, perdona la palabra, gran puta, ¿quién te enseñó a mover? O sea, por primera vez en su vida, tal vez, esta persona estaba sintiendo algo hermoso con su esposo. Y él creyó de que alguien le había enseñado cómo moverse. Era el efecto del instinto. Eso me indicó cómo las enfermedades pueden afectar a los niños. Me parece que sigue sonando. Sí, me están diciendo que se sigue cortando. Pero no sé qué será, porque a ver, estoy moviéndome para ver Okay. eso, porque no sé, si tiene conectado el cable al módem, entonces será que estoy cerca del módem, voy a moverme un poco más, a ver si eso tiene que ver. Sí. Si tiene audífonos, puede ponérselo y se puede escuchar un poco mejor. Sí, tal vez con audífonos podría ser mejor. Bueno, no los tengo a manos ahorita, ¿no? Ok, entonces intentémoslo así, a ver. Dejemos a ver si ahora estoy como alejándome del módem para ver si se oye mejor. Ok, bueno, ¿qué otra cosa, Patricia? Teníamos unas preguntas. Ok, algo que también te das cuenta ahora, los niños están en la casa, y por supuesto, y la situación de, hay muchos niños que ni siquiera están saliendo, no están yendo a la escuela, los papás están haciendo teletrabajo
en sus casas y esto pues genera un ambiente de tensión. Ya de por sí de que la situación del temor que hay o de la parte económica, el estar todos dentro de la casa, pues en algunos momentos crea climas de tensión. ¿Cómo crees que esas emociones van a afectar a los niños y que muchas veces no las vemos porque tal vez no pensamos que al niño eso le pueda afectar porque es niño y todo pasa bien? ¿Qué actitudes o qué cambios en el comportamiento vamos a ver en esos niños? Bueno, lo primero es que los niños, esto lo vemos también en los niños que tienen trastornos de concentración. Me parece que ahora se oye mejor, ¿verdad? Sí. Generalmente, ¿cuál es la conducta de la medicina convencional, de la pediatría convencional? Es darle medicamentos como la Ritalina y otros para calmarlos. Eso para calmar la orden eléctrica del cerebro. Pero en la realidad, lo que estamos viendo es que el fondo de todo esto es un fondo emocional. O sea, que hay elementos emocionales en la familia. ¿Qué ocurre? Hay un paciente que me lleva a un niño de 8 años. Sigue habiendo interferencia. Dice, ¿de dónde viene? Bueno, hay un niño de 8 años que es llevado por este trastorno. Me gusta llamarle déficit de atención, porque programarle la mente de que tiene un déficit. Y uno de los padres me dice, es que además deja páginas en blanco en el cuaderno. ¿Cómo deja páginas en blanco? Sí, pasa 3, 4 páginas para escribir. Entonces, se me ocurre preguntarle a uno de ellos cuáles son las páginas en blanco que existen en la historia de la familia. El padre se asusta y vuelve a ver a su esposa y ver al chico. Pero no, nunca delante del niño. Dice, mi padre vivía en un país, ya se casó, tuvo hijos, y fundó una familia. Y luego se vino a Costa Rica, aquí se casó con mi madre, tuvo hijos, entre eso yo, y otra familia. No se sabía que existían las dos familias. Ya que serían las páginas en blanco. Pero además de eso había una interdicción, una prohibición de saber, una prohibición de que se supiera parte de la historia. Entonces, eso hace que haya un cambio también en el cerebro del niño. No se permite saber. ¿En dónde se aprende? Entonces, con medicamentos homeopáticos y haciendo ese tipo de terapia que hay que averiguar más y le contar al niño, el niño se curó en una sesión. Se logró encontrar el elemento emocional que estaba generando ese trastorno. Entonces, a los niños hay que mantenerlos ocupados, hay que estar uno tranquilo. No hay nada que asustarse. Este es un virus con una gran contagiosidad y por eso es la norma de quedarnos en casa. Está bien la norma. Pero la mortalidad, como lo vamos a ver, es una mortalidad realmente más baja que otras enfermedades respiratorias. De pasa que ahora estoy viendo por televisión escenas muy dramáticas, pero si viéramos a las personas que están muriendo de cáncer o muriendo de enfermedades cardiovasculares, son muchísimo más. Entonces, no hay que tener miedo. Si estamos guardando las medidas que nos están recomendando las autoridades de salud, todo lo que es la higiene, el quedarse en casa, el evitar el saludo directo, etc., vamos a estar bien. Entonces, hay que mantener a los chicos ocupados, que estén haciendo tareas, que estén jugando, pero también uno como adulto. Y lo mismo puede ayudar en esos casos, tanto para los adultos como para los niños. Un tema es que ya, bueno, ya empiezan las lluvias y empieza el invierno y pues eso crea a veces tal vez un poco de temor acerca de si esto puede aumentar la incidencia ahora de contagio con este virus y el asunto de que hay que vacunar, ¿verdad? Vacunar contra la influenza y todas estas vacunas que hay. ¿Qué pensás sobre eso? O sea, ¿será que aumenta la incidencia? ¿Será importante recomendar de verdad la vacunación en estos casos, tanto no solo en niños, sino también en adultos? ¿O la homeopatía podría también ayudar en estos casos? Definitivamente la homeopatía puede ayudar. Como decía antes, damos medicamentos que aumentan y mejoran el sistema inmunológico. Ok. Siempre al entrar las lluvias, como cuando comienza el verano, hay epidemias en nuestro país. Tanto de virus
respiratorios como de virus que producen diarrea. Eso es normal por el cambio de estación. Eso nos habla de cómo realmente nosotros somos seres que interactuamos con el planeta, interactuamos con el medio ambiente, somos seres aislados. Entonces, en esos casos, la homeopatía funciona muy bien, tanto para curar los casos, bien para prevenir. En cuanto a la vacuna, es una decisión de los padres y, bueno, las autoridades de salud, obviamente, ellos están tratando de hacer lo mejor, recomendándola. Lo que yo puedo decir para la información es que algunas personas son muy sensibles. Tienen metales pesados como preservante. Entonces, algunas personas van a tener cuadros respiratorios. Por eso, yo tengo unas fórmulas que estoy usando, que acaban de cambiar, y otras que son para los efectos posteriores. Entonces, sí es importante que la gente sepa que existe un arsenal terapéutico, los efectos secundarios, que va a ayudar a los efectos secundarios de otros elementos hasta de la naturaleza. Sí, el tema de las vacunas, como lo decís, sí es importante esto de los metales pesados, que igual vemos que hay una correlación también con algunas enfermedades como el autismo o todas estas dentro del espectro autista que pueden aumentar la incidencia. Y luego lo de la sensibilidad. Entonces, por eso el uso de estos medicamentos homeopáticos como coadyuvantes ahí para disminuir este riesgo o sea, porque hay personas que tienden hasta a agravarse, hay niños que uno ve que después de una vacuna hasta empiezan a generar diversos síntomas. Entonces el uso de la homeopatía en estos casos es muy, pero muy efectivo. Claro. Y sobre el tema ahora que hablamos, también los niños están en la casa y están empezando en estas modalidades ahora de estudio. O sea, porque es tanto para las maestras como para las escuelas, y no solo los niños, sino su familia, están empezando con estas modalidades virtuales de estudio que por supuesto son nuevas y no son tan fáciles de manejar ni para los profesores, ni para los padres, ni niños. Entonces, ¿qué estrategias se podrían implementar ahí? Y cómo hasta la homeopatía puede ayudar, que ya sabemos que la homeopatía es muy útil en estos casos para ayudar en concentración. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Bueno, dos cosas. Los niños son lo más fáciles y rápido para aprender todo lo que es lo electrónico. Son los adultos que nos hacemos bolas a ver con lo electrónico. Esos niños ya vienen con nuevos chips y entonces más bien les pueden enseñar a uno. No hay que preocuparse. Además, ese tipo de enseñanza es muy interactivo. Hace que el niño esté participando más. Y eso es lo contrario de las clases magistrales, en que las clases magistrales es más directiva y el niño está más pasivo. Okay. Si necesitaran mejorar la concentración, la homeopatía puede ayudar en muchos casos. En el caso de un chico, ya no un niño, de unos 24 años, que lo traían porque tenía retardo mental y era muy agresivo. Le tenía la mamá con muretes. Había sido tratado en el Boston Children's Hospital en Nueva York, en Estados Unidos, Boston, cuando era más niño, un resultado con los medicamentos convencionales, psiquiátricos y psicológicos. Le dimos homeopatía. Obviamente no se pudo recuperar nada, pero disminuyó la agresividad en un 90%. O sea, ese es el efecto. Hay que verlo para creerlo. Porque la homeopatía lo que va a hacer es una homeostasis, regular la armonía de la energía del cuerpo. Eso va a ayudar a que las personas estén mejor. Claro. Por eso que también en las pandemias podemos utilizarlo, porque como se han visto las diferentes que encontré un video que grabé en YouTube sobre el éxito de la homeopatía en pandemias, cómo vemos que mientras la gripe española, por ejemplo, mató a alrededor de 40 personas, la gente tratada con homeopatía moría el 1%,
y eso lo registraron en Estados Unidos sobre todo. Voy a alejar un poquito más el teléfono, a ver, ya está bien lejos, pero... No, pareciera que es la conexión. Sí, pareciera que sí, que es la conexión. Ok. Bueno, el doctor Roberto también tiene estudios en epidemiología y también estudios en biodecodificación de enfermedades. Entonces me gustaría ya como por último preguntarte cómo ves el panorama a nivel epidemiológico a futuro de esta situación y a nivel también de la decodificación de enfermedades, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, eso es muy interesante. Hay que, bueno, mencionar de que el doctor Hammer en Alemania hace 40 años, él inicia el descubrimiento de la descodificación de las enfermedades que le llama la nueva medicina psique-cerebro-cuerpo, cuando él y su esposa desarrollan cáncer después de la muerte de su hijo. Él estudia a todos los pacientes de cáncer del hospital de Heidelberg y él encuentra que todos tenían un conflicto emocional. Y él por eso le llama la medicina psique-cerebro-cuerpo, porque el cerebro encuentra unos focos que le llaman focos en que están relacionados con la persona del cuerpo, que comanda el órgano afectado. Esto ya lo sabían los orientales hace 5.000 años. La ayurvédica, la medicina tradicional de China, la medicina de Egipto, veían al ser humano como psique, cerebro, cuerpo y espíritu. Pero en Occidente no se veía. El doctor Hammer viene a colocar eso. Entonces, la gripe tiene que ver entre los códigos emocionales. Tenemos que afectar el sistema respiratorio. ¿Pero qué es el sistema respiratorio? Necesidad de aire para respirar. Necesidad de espacio. Afecta el sistema inmunológico. ¿En qué sirve el sistema inmunológico? Para defenderse de la invasión de territorios, huir de la agresión. Por eso que en las epidemias han ocurrido muchas durante guerras. Digamos, la epidemia española, que se le llamó la epidemia española, pero todo el planeta fue una pandemia durante la Primera Guerra Mundial y un año después de que la Revolución Rusa, en 1917, o sea, los españoles en 1918, alcanza Estados Unidos, alcanza muchos países. Entonces hay necesidad de espacio, hay necesidad de defender el territorio y está también afectado el sistema linfático, que son productores de defensa, son los que detienen los glóbulos blancos que van a detener los virus o la bacteria. Entonces, obviamente, en ese contexto, nos tendríamos que preguntar cuál es la guerra de ahora en el planeta. Claro, hay una guerra, miren, hay una gran migración de poblaciones pobres que están muriéndose de hambre de África a Europa, que están entrando en Italia, Grecia, España desde hace muchos años. La migración de los latinoamericanos hacia Estados Unidos. Vemos hace unos meses esa gran migración de Honduras. O sea, hay un problema de espacio. No tengo vida, no tengo territorio. Y otros están viendo a esta gente que está invadiendo. Claro. Y se habla también, que eso ya es discutible, de que es una guerra biológica. Que hay unos que quieren impedir que están pagando las pensiones de muy adultas, muy mayores, y también que los pobres mueran. ¿Eso es cierto o no es cierto? Cada uno tendrá que revisar eso. Claro. En ese contexto, tenemos incluso, bueno, como decía, la epidemia española fue durante esa Primera Guerra Mundial y después de la guerra en Rusia. La guerra del Peloponeso, el 431 a 404 antes de Cristo, se trató era cuando España, Esparta, estaba luchando contra Atenas. Y así, si revisamos todas las epidemias, vamos a encontrar que siempre o casi siempre hay un contexto de una guerra. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuál es nuestra guerra ahora? Vemos que el planeta se está convirtiendo enormemente, o sea, se está acabando el planeta, si no hacemos algo más fuerte. Veamos ahora cómo la gente en las ciudades, los animales están saliendo de las ciudades. O sea, están diciendo, este es mi territorio. Claro. Hay una guerra. Y hay otras personas que están pensando
Incluso hay hasta teorías de que los más ricos están diciendo que están invadiendo los pobres. Tenemos que estar claros. Eso es cierto, no es cierto. No sé. Pero es interesante saber que sí estamos en una guerra, ya no son las guerras de los tanques, de las ametralladoras. No son una guerra ni siquiera de los misiles. Hay guerra de los drones, pero ahora hay una guerra biológica. Y eso es, entonces, para una tranquilidad, y yo creo que es una oportunidad para aumentar nuestra espiritualidad. Ya no digo religiosidad. Para mí la religión es el partido político de la espiritualidad. Entonces es un momento de autorreflexión, de reflexión como persona, de reflexión como grupo familiar, de reflexión política, de reflexión como familia planetaria. ¿Qué queremos hacer con nosotros? Estamos invadiendo de cosas materiales y estamos perdiendo el norte de lo espiritual. Será una señal, algunos pueden decir, una señal divina y que nos diga, bueno, revisen su cuerpo, porque en realidad la enfermedad no es un problema, es la solución a un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la situación emocional. Si uno pierde el trabajo, entonces viene un problema de territorio, y esto es un hombre que le da un infarto en las venas coronarias. Si es una mujer, en las venas coronarias. Entonces, si la mujer pierde a su marido, el marido le da cuenta, entonces el territorio sexual es el cuello uterino. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está pasando. No es un asunto de decir simplemente no estoy invadiendo un virus. Los virus son microchips, no son vida. Ellos se meten en la célula y van a comandar la célula. Entonces, por eso son decisiones que queremos comprar lo nuevo en tal cosa, en tal otra. Estamos perdiendo el norte de nuestra espiritualidad. Entonces, revisemos, es una oportunidad para revisar, hacer meditación, no por lo menos hacer oración. La persona crea, para poder revisar todo nuestro interior y el yo planetario. Muy interesante esto que decís, y yo creo que lo más importante ahora es pensar que esto es una oportunidad para generar un cambio y también poder reinventarnos, sacar lo máximo de esta capacidad de resiliencia que tenemos todos para ver esto como una oportunidad, más que como una tragedia en nuestras vidas. Por último, te quería preguntar, ¿qué estás haciendo para cuidar de tu salud en estos momentos? Bueno, buena pregunta también. En primer lugar, estoy tratando de respetar al máximo las normas sanitarias, por respeto a estas autoridades que están haciendo todo el esfuerzo. Ese personal de salud está haciendo todo el esfuerzo. El ministro de Salud, los diferentes ministros de nuestro país y de otros países. Y porque hay una razón, decía, hay una alta contagiosidad. Lo segundo es que estoy tratando de hacer un poco de ejercicio. Bueno, trato de comer usar sustancias artificiales. Tomo agua de mar diluida con limón, ayunas, y a veces tomo más en un día. Me he puesto un poco sueros de vitamina C, de megadosis de otras vitaminas, minerales, aminoácidos. Entonces me estoy reforzando también. Y tomo también vitamina C oral. Y bueno, estoy tratando de hacer un poco más de meditación. O sea que, bueno, y dedicado también a la ayuda de mis pacientes. Claro. ¿Y qué te hace feliz en estos días? Lo primero es saber que mi familia está bien. Tanto mi familia que vive en Costa Rica como la familia que vive en España, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Guatemala, mis hermanos también. Estoy feliz que ellos también, estoy feliz que mi familia que Y lo segundo es saber que estoy cumpliendo con la misión que me han encomendado. O sea, que esto forma parte de mi misión. La misión, estoy seguro que tuya, de Karen y de Celia, que están teniendo aquí, de tal manera que eso me hace feliz. Con mi misión y puedo ayudar a personas. Voy a repetir un poco porque me dicen que no se escuchó lo de que estás tomando. Bueno, el doctor lo que me dice es que él está haciendo un poco más de ejercicio, él está tomando agua de mar todos los días,
está tomando también, haciendo sus infusiones de vitamina C intravenosa, también tomando vitamina D, evitando, pues comiendo saludablemente, evitando todas estas comidas llenas de preservantes, aditivos, comiendo más frutas, vegetales. Y luego que lo hace feliz, pues ver a su familia que está bien y pues poder ayudar y cumplir con su misión, que es ayudar a las personas y poner su granito de arena. Doctor, Roberto, vamos a pasar a las preguntas con Karen, que hay varias del público. Gracias. Ojalá que se pueda mejorar la comunicación. Sí. Me da mucha pena con las personas que están escuchando porque... Sí, bueno. Pero bueno, adelante, Karen. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas. Seleccionamos algunas. La primera sería, ¿cuál recomienda usted su alimentación adecuada en estos momentos? ¿Cuál recomienda, perdón? Una alimentación adecuada. La alimentación adecuada es primero quitar todo lo que son sustancias artificiales, o sea, todo lo que son colorantes, saborizantes, preservantes, todos los químicos que vienen en bolsas, en cajas, paquetes, en latas. Comer lo más natural posible. Yo hago un paréntesis. Compremos en las el barrio, en las verdurerías, para también ayudar a esa gente en lugar de comprar en los supermercados. Comamos sano. En particular, bueno, recomiendo a veces evitar los lácteos, porque algunas personas pueden digerir bien proteína de la leche de vaca, que es la caseína. Es alimentar adecuadamente para poder comer a las horas adecuadas para poder el sistema digestivo haga su digestión. Perfecto. La segunda pregunta dice, en caso de adultos mayores con condiciones de hipertensión y resistencia a la insulina, ¿cómo podríamos ayudarlos a fortalecer su sistema inmune con la homeopatía? Bueno, aquí no solamente la homeopatía, aquí la alimentación es muy importante. Por ejemplo, en este caso, si pudiéramos mejorar la insulina en sangre, o sea, eso lo podemos mejorar disminuyendo todo lo que son los carbohidratos, todo lo que son avena, cebada, centeno, todo lo que es gluten, trigo, los tubérculos, todo lo que se convierte en azúcar, además del azúcar, por supuesto. Hay que quitarlo eso totalmente. Aumentar la ingesta de proteína animal, proteína vegetal. La homeopatía va a ir dirigida a mejorar. Hay tenemos pacientes de diabetes que se han curado con homeopatía. No todos se van a curar, porque aquí entra el otro elemento, que es el elemento de psicoemocional. O sea, la diabetes es una enfermedad de la resistencia, de resistirse a algo, de aguantar algo durante mucho tiempo. Digamos, por ejemplo, una persona que tiene un conflicto familiar, conflicto con el patrono, con el jefe, esas personas pueden desarrollar o diabetes o hipertensión, porque están resistiéndose a algo, están en una vía de alerta. O sea, si a uno le sale un tigre en la selva, se va a producir una gran cantidad de adrenalina, noradrenalina, se va a invadir la sangre con azúcar. ¿Para qué? Para que los músculos tengan energía para correr o para defenderse. Entonces, la persona que está viviendo ese estrés permanente, la homeopatía va a ser excelente para esos casos, tanto para el estrés como para mejorar el páncreas. Pero no todos van a mejorar con la homeopatía por eso. Por eso es que entonces yo hago, por ejemplo, hipnosis clínica o trabajo con otras técnicas psicoterapéuticas ultramodernas que no han llegado a las escuelas de psicología, por lo menos ahí no las estudié, para mejorar rápidamente la parte emocional en la persona. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta que tenemos acá dice, se ha mencionado que una respuesta inmunológica alta puede complicar la salud de los contagiados por COVID. En este caso, ¿sería conveniente tomar homeopatía para subir defensas como medida preventiva? Bueno, tal vez hay que aclarar eso. Los químicos tienden a aumentar una función, digamos, por ejemplo, a producir más, qué sé yo, a disminuir el dolor o lo que sea. La homeopatía no actúa ahí.
La homeopatía va a ser un regulador de los sistemas inmunológico, endocrino, neurológico, y tiene un tope hasta donde pueda llegar. No va a exceder de eso. Por ejemplo, a veces he tenido, ahora cada vez menos, pero digamos, madres que me traen niños que no crecen lo suficiente. En la medicina convencional hay químicos de aumentar las hormonas, que ya no las están usando. ¿Por qué? Porque disparan el crecimiento, pero después lo estancan más y no vuelven a crecer más. En homeopatía se puede dar medicamentos homeopáticos que van a ayudarle a que si su memoria de estatura es entre 50 y 55, lo acerca a 55. O sea, es un regulador, no es un estimulante. Si regula el sistema inmunológico, si lo armoniza, va a trabajar mejor. Muchas gracias, doctor. ¿Quieren saber qué recomienda usted para la población con escasos recursos en estos momentos, que viven en espacios reducidos? Básicamente esa es la preocupación, como cómo educar a esos pacientes acerca de la dieta, de cómo tener buenas relaciones interfamiliares. Bueno, eso es una pregunta que tiene una respuesta compleja. Complejo no significa difícil, complejo es porque hay muchos elementos. Hay mucha gente, la gente están prácticamente hacinados, pues existe la disminución de los ingresos, más aún ahora, y esa es la preocupación más grande para mí. El efecto mayor, y hago un paréntesis, el efecto mayor de una pandemia como esta no es tanto el virus, es que la gente se está quedando sin trabajo, los más pobres están quedando sin trabajo o están disminuyendo los ingresos porque no están llegando la gente a comprarles o lo que sea. Eso es algo que se nos va a venir bien pronto. ¿Por qué? Porque es la segunda ola de esta pandemia, más que el virus. El virus, vamos a adquirir una defensa, el planeta va a adquirir una defensa. Entonces, en ellos hay cómo llegar a estos hogares. Bueno, ahí está el reto para los ministerios de salud. En el caso de Costa Rica, tenemos que los programas de atención primaria llegan con visitas a domicilio con el personal de atención primaria. No sé si lo estarán haciendo ahora, eso no lo sé. Pero la función de ellos es una función maravillosamente extraordinaria. Lo puedo decir porque yo fui director del Departamento de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, y ellos visitan a las familias y les dan recomendaciones de alimentación, recomendaciones de higiene, etc., ¿no? Entonces, hacer llegar, y eso es una responsabilidad de las autoridades de salud, hacer llegar todas las informaciones que ya están dando o que han venido dando para reforzar todas las medidas de higiene, las medidas de alimentación sana, las medidas también de tranquilidad. Aquí hay un problema porque si ya hemos visto que cuando, por ejemplo, un señor o una señora se pensiona, aumentan los conflictos entre las parejas. Entonces yo recibo parejas o uno miembro de la pareja en que están en pleito permanente, porque están los dos juntos. Se ha visto incluso que cuando hay vacaciones, a veces aumentan los conflictos de pareja, porque están 24 horas juntos durante ese tiempo. Ahora imagínense toda una familia metida dentro de una casita pequeña. Es lógico que haya mucha tensión. Si hay tensión porque no hay dinero, si hay tensión porque tienen miedo de la enfermedad, hay tensión porque tienen los programas inconscientes de sus propias infancias en que ha habido conflictos entre sus familiares. Obviamente va a haber mucha tensión. Las autoridades de salud tienen que hacer algo con respecto a eso. Y los que podemos ayudar, pues ayudamos desde nuestro nivel ayudando a esas personas. Está lo que se llama el genio epidémico, que son los síntomas comunes en una pandemia, una epidemia. Uno puede hacer fórmulas para ese genio epidémico, pero si se agregan síntomas o cambian los síntomas a otro, entonces, tal y como decía la doctora Patricia, hay que trabajar con la individualidad, que es una de las leyes de la homeopatía. Y es por eso de que en las investigaciones, la gente que está haciendo investigación en el campo de la medicina no entiende que no es igual que en medicina convencional, que por ejemplo para una faringitis se le da tal antibiótico contra un placebo. Aquí es que si la faringitis, en homeopatía digamos, en la faringitis si está acompañado de fiebre
es distinto que si no va acompañado de fiebre. Si la faringitis va acompañado de tos, que si no va acompañado de tos. Que si la tos es seca, es diferente que si la tos es con flemas. Entonces, esa es la individualidad, esa es la complejidad de la homeopatía, porque somos seres complejos. Entonces, sí podemos dar ciertos medicamentos, como lo que se han incluso mencionado, en forma general para los pacientes para esta pandemia, pero tenemos que agregar otros en caso necesario, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Se han visto estudios con relación a la insulina. Se ha manejado no adecuadamente o no suficientemente todo lo que es la investigación sobre la insulina. O sea, se cree que solamente tiene que ver con el diabético, tiene que ver con todos. Y la insulina tiene que ver también con el sistema inmunológico, porque todos están relacionados. Estamos hablando del sistema endocrino y el sistema endocrino está empatado con el sistema nervioso y con el sistema hormonal. Bueno, el sistema hormonal es el endocrino, con el sistema de defensa. Entonces, de tal manera que lo que decía Patricia, si podemos hacer ayunos, va a ser genial, pero no basta con simplemente el ayuno dejar de comer, sino que lo que vamos a comer después tiene que ser una comida sana, porque entonces es como limpiar la casa y después volverla a ensuciar. Entonces no sirve eso mucho. Yo no sé si tengo tiempo, pero yo quisiera dar un ejemplo, y ustedes me dicen, Patricia y Karen, sobre la comparación entre la enfermedad en Italia. ¿Puedo? Pido permiso. Ok. En Italia, por ejemplo, tenemos hasta el día de ayer 24.700 muertes. Son alrededor, en 2 meses y medio, alrededor de 9.800 por mes. Uno puede decir, bueno, es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Pero fíjense que en Italia también las enfermedades respiratorias, que son causadas por la misma gripe, neumonías, bronconeumonías, etcétera, provoca 200.000 muertes por año. O sea que realmente no estamos llegando a superar esa cifra. Estamos con una cifra muchísimo inferior a lo que ocasiona la gripe común en toda Italia. Si es a nivel planetario, tenemos que hasta el día de ayer habían 183 muertos. Igualmente, en el año pasado, en 2019, se reportan 6.500.000 muertes por enfermedades respiratorias que están generalmente causadas por virus o bacterias, etc. O sea que realmente tampoco es una dimensión tan grande. ¿Por qué es que la estamos viendo tan grande? Bueno, porque hay una gran difusión, y esto parece como las películas de ciencia ficción que veíamos hace 3 años, 5 años, en que aparece toda la gente encapuchada y todo esto, como la película Virus y otras más. Y entonces nos da la impresión que es muchísimo más grave que otras. Tiene el inconveniente que es mucho más contagiosa que los otros virus, como lo decía antes. Pero el hecho de que sea más contagiosa no significa necesariamente que sea más mortal. Todavía no podemos decir eso, porque si lo comparamos con las enfermedades respiratorias que ocasionan la muerte, no es así. Pero también si lo comparamos, como decía, con las enfermedades cardiovasculares, tenemos que las enfermedades cardiovasculares producen una muerte de 18 a 19 millones de personas por año. Son alrededor de 542.000 por mes. Pero no la estamos viendo. No están saliendo en la televisión. Y no están saliendo el drama de esos pacientes que se están muriendo. Entonces, claro, nos tienen aterrorizado toda la información que nos están dando sobre los pacientes que se mueren de coronavirus. Que sí es dramático, por supuesto que es dramático. Para la familia, todos. Entonces, eso ocasiona más miedo. Si hay miedo, hay un trastorno inmunológico. Si hay trastorno inmunológico, más fácil que se nos peguen los virus, las bacterias, los hongos, nos den trastornos digestivos, trastornos endocrinos y todo esto. Es por eso que hago un llamado para que veamos desde el punto de vista epidemiológico cómo cambia si lo analizamos en el contexto de otras enfermedades como la misma gripe, que ocasionan neumonías y bronconeumonías y muertes, como también con otras enfermedades peores todavía como la enfermedad cardiovascular. Entonces es importante. Y lo segundo que quiero decir es que también existe un medicamento que no es homeopático, pero que es bueno tomarlo en cuenta, que es el dióxido de cloro, llamado también MMS-CDS. Que esto puede ayudar, esto yo lo utilizo, por ejemplo, digamos, cuando tengo que ir a dar una consulta, entonces yo tomo durante unos días este medicamento químico
que está comprobado que destruye virus, bacterias, hongos, parásitos y células cancerosas. Hay mucha discusión sobre este medicamento. Es una sustancia que se utiliza incluso en las bolsas de sangre. Cuando se le saca sangre a un paciente, se le echa dióxido de cloro. ¿Para qué? Para que aquellos virus que no se pudieron detectar por exámenes, porque siempre se hace un examen al paciente que va a donar sangre, pero si hay virus, que lo destruya y no se lo pasen al paciente que va a sufrir o que va a recibir la infusión de sangre. O sea, es algo que está totalmente comprobado y utilizado en la medicina convencional. Entonces es importante, pero hay mucha discusión sobre esto. Van a encontrar informaciones contradictorias, pero yo lo he utilizado en algunos pacientes y lo utilizo en mi persona como preventivo cuando tengo que ver a algún paciente o cuando tengo que relacionarme con una persona. Entonces lo hago durante unos días, antes y después y durante. Quería pues aportar eso también para ustedes.